Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, servían a los que por naturaleza no son dioses, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales quieren volverse a esclavizar? Guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Temo por ustedes, que yo haya trabajado en vano con ustedes. Gálatas capítulo 4 versículo 8 al 12. No hay fiesta del año más esperada que la Navidad. Para la mayoría del mundo representa una época donde el dar y recibir es lo que define el sentir de muchas personas. Se celebra una cena con familiares, se intercambian regalos, y se adorna un pino con luces de colores, y a la sombra de este se coloca el representativo nacimiento de Jesucristo. Nada más alejado de la verdad, en primer lugar porque la mayoría de la gente no se enfoca al sentido original de esta fiesta, en segundo lugar porque los que creen guardar el nacimiento de Jesucristo, ni lo celebran a él ni tampoco es el día que el Salvador nació. ¿Cuánta gente hace lo que Pablo les dice a los Gálatas? No conocen de Dios y por lo tanto ignorantemente sirven a otros dioses, y ahora siendo supuestamente cristianos, se vuelven a las fiestas paganas de año en año volviéndose a esclavizar por el pecado. Quizás esta sea una aseveración fuerte e hiriente para muchos que leen esto, pero si son sinceros y en realidad existe un interés por descubrir la verdad y no seguir la corriente del mundo, se detendrán un poco para reflexionar sobre el tema en cuestión. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno, y que se le hundiese en lo profundo del mar. Mateo capítulo 18 versículo 6. Sin duda los niños son los que más entusiastas se muestran con la Navidad, se les premia a través del engaño haciéndoles ver que si su comportamiento es aprobado, personajes ficticios les traerán regalos, pues ni Santa Claus ni los Reyes Magos son reales. El personaje disfrazado de rojo fue una creación de la compañía Coca-Cola con fines publicitarios en el año de 1931. Basados en el obispo católico llamado San Nicolás, la Iglesia Católica disfrazaría de inocencia a aquellos presentes que se daban en honor al sol en las fiestas paganas de las Saturnalias celebradas en Roma, creando un ambiente de materialismo y consumismo característicos de la Navidad. Con respecto a los otros personajes, ni eran reyes ni tampoco magos sino astrólogos que sabían acerca de tal acontecimiento, y viajaron hasta Belén para conocer a Jesús cuando era de 2 años de edad. Mateo capítulo 4. El origen del árbol de Navidad. En el libro del Génesis en el capítulo 10 se hace mención de un hombre llamado Nimrod, bisnieto de Noé, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra, vigoroso cazador delante del Eterno y el comienzo de su reino fue Babel. El libro de Jacer muestra que Nimrod, en un principio estaba en los caminos de Dios y fue prosperado, pero su fama lo corrompió y se desvió de seguir a Dios, llegando a ser más malvado que todos sus antecesores. Su idolatría le llevó a enseñar maldades a los hombres, y a servir a dioses de madera y piedra. Posteriormente construyó la Torre de Babel desde donde gobernaba su reino. El nombre Nimrod significa rebelión, pues esta fue la actitud que incluso le hizo tomar por esposa a su propia madre Semiramis. A la muerte de Nimrod, su madre esposa le dio sepultura, y tiempo después en este lugar creció un árbol. Semiramis se dio a la tarea de hacer creer que Nimrod había reencarnado en dicho árbol, por lo que cada aniversario de su nacimiento, 25 de diciembre, ella visitaba su sepultura y llevaba muchos presentes los cuales colgaba del árbol. Esta costumbre se extendió a los pueblos. Entre los romanos la decoración del árbol consistía en colgar máscaras de Baco para su protección. Para celebrar la Saturnalia colgaban variedad de objetos para una buena cosecha. En el solsticio de invierno, sol quieto, se cortaba un árbol en memoria de Nimrod, y era adornado cual la vestidura de un rey. El 21 de diciembre es el día más corto del año, representando la muerte del sol, en este caso en representación de Nimrod, y el día 25 su renacimiento. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice con buril. Con plata y oro lo adornan, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera, y no hablan, son llevados, porque no pueden andar. No tengan temor de ellos, porque ni pueden hacer mal, ni para hacer bien tienen poder. Jeremías capítulo 10 versículo 3 al 5. El origen del niño Dios Semiramis fue adorada también por los pueblos, incluyendo al pueblo de Israel, y en las escrituras aparece como la reina del cielo. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa,
para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. Jeremías capítulo 7 versículo 17 y 18. Semiramis no solo se encargó de enseñar sobre el árbol de Navidad, sino que proclamó que Nimrod era el dios Sol, el cual había reencarnado en su hijo Tamuz, demandando su debido culto. Tamuz fue proclamado como niño dios y se le adoraba extendidamente. Cuando Tamuz era joven y cazaba en el bosque fue muerto por un jabalí y me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Eterno, que está al norte, y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. Luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvete aún, verás abominaciones mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa del Eterno, y he aquí junto a la entrada del templo del Eterno, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Eterno y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Ezequiel capítulo 8 versículo 14 al 16. El culto babilónico de la adoración de la madre y el hijo se extendió en diversas culturas alrededor del mundo. A Semiramis y a Tamuz se les designaron nombres, pero ejemplo en Egipto, Isis y Horus, en Asia, Cibeles y Deoius, en Grecia, Afrodita y Eros, en Roma, Venus y Cupido. Y en todos los demás países que les fueron impuestos los misterios babilónicos el culto a Semiramis, y Tamuz adoptó el nombre de María y Jesús. A la Iglesia católica, la Biblia la llama la Gran Babilonia, madre de las rameras y las abominaciones de la tierra. Quiero aclarar que en ninguna parte de la Escritura se manda a adorar a Miriam, la madre de Jesucristo, en cambio toda la adoración, honra y el honor se le da al Hijo de Dios, Jesucristo. En conclusión, el 25 de diciembre no es el nacimiento de Jesucristo, lo que el mundo celebra es una fiesta pagana en el cual se rinde culto a un ser perverso, que si bien ya no existe dejó un legado de maldad e idolatría en el cual el mundo sigue sumergido, una falsa esperanza y un amor deshonesto hacia el semejante. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran, en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Juan capítulo 4 versículo 22 al 24. La salvación viene de los judíos, Jesucristo ciertamente fue judío y él, como Dios que es, exige una genuina adoración en espíritu y en verdad, su palabra es verdad y él es claro al decir que celebremos el hecho en torno a su muerte y su significado de redención, no hay ninguna referencia a adorar el día de su nacimiento. Yeshua, Dios el Salvador nació en el otoño, no en invierno. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Lucas capítulo 1 versículo 5. Elisabet era estéril y de edad avanzada, por lo que Zacarías y su mujer no tenían hijos. Siendo este sacerdote, le tocó ofrecer en el santuario el incienso cuando se le apareció un ángel del Señor el cual le anunció el nacimiento de su hijo al que pondría por nombre Juan. Lucas capítulo 6 versículo 17. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte, y darte estas nuevas buenas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar, hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Lucas capítulo 1 versículo 18-20. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Lucas capítulo 1 versículo 24 y 25. Al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, Salve, muy favorecida. El Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, Yeshua el Salvador.
Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel, le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elisabet, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Lucas capítulo 1 versículo 26 al 37. Puesto que Juan el Bautista llevaba 6 meses al concebir María, Juan nació 6 meses antes que Jesucristo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías, su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Lucas capítulo 1 versículo 5. En los tiempos de David, este distribuyó en 24 clases las familias de Aarón, y del mismo modo se distribuyeron por suertes las familias de otros levitas, pues eran demasiados para cumplir como sacerdotes. Recordando que la tribu de Leví era la encargada del sacerdocio y servían en el ministerio de Dios. La primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Arim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Mijamín, la séptima a Cos, la octava a Abías. Primero de Crónicas capítulo 24 versículos 7 al 10. Zacarías pertenecía a la clase de Abías, al cual le había correspondido el 8º turno o suerte, cada turno duraba 1 semana y 1 día. Y los levitas y todo Judá lo hicieron todo como lo había mandado el sacerdote Joiada, y tomó cada jefe a los suyos, los que entraban el día de reposo, y los que salían el día de reposo, porque el sacerdote Joiada no dio licencia a las compañías. Segundo de Crónicas capítulo 23 versículo 8. Los turnos de 8 días empezaban la primera semana del primer mes del calendario sagrado judío, como está indicado en el Talmud del pueblo judío, que es un compendio de leyes civiles y religiosas reunidas a través del tiempo. Habló el Eterno a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes les será principio de los meses, para ustedes será este el primero en los meses del año. Éxodo capítulo 12 versículo 1 y 2. Los hebreos comenzaban el año civil en otoño, y el año sagrado, según el cual arreglaban las fiestas, en la primavera, en el mes que corresponde a parte de marzo, y parte de abril en cuyo tiempo salieron de Egipto. Entonces, cada turno de sacerdotes correspondía a 1 semana, y empezaban la primera semana del mes, el primer turno la primera semana, el segundo turno la segunda semana. En la tercera semana del calendario hebreo se celebraba la fiesta de la Pascua, la cual empezaba el 14 del primer mes, Abib o Nisán, por lo que había muchos sacrificios que hacer, todos los turnos, los 24, trabajaban juntos. Entonces la cuarta semana correspondía al tercer turno de sacerdotes, y a Zacarías le correspondería el turno de Abías que era el 8º, y que entonces correspondería a la 9ª semana, principios de junio. En este mes, Sivan, se celebraba la fiesta del Pentecostés, en la cual volvían a trabajar juntos los 24 turnos de sacerdotes, por lo que a Zacarías le tocó quedarse 1 semana más. Zacarías terminó su ministerio después de la fiesta del Pentecostés, cubriendo 2 semanas, con lo que era la 10ª semana, mediados o fines de junio. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet, y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Lucas capítulo 1 versículo 24 y 25. Si Elisabet concibió a finales de junio, y si sumamos 6 meses, hacia el mes de diciembre tenía Elisabet 6 meses de embarazo, y 3 meses más nació Juan el Bautista, hacia finales de marzo en época de Pascua. Y si tenemos en cuenta que Jesucristo fue concebido cuando ella tenía 6 meses de embarazo, cuando Juan naciera, Jesús tendría 3 meses en el vientre de su madre, por lo que sumando otros 6 meses a partir del mes que nació Juan el Bautista, fines de marzo, Jesucristo habría nacido a finales de septiembre o principios de octubre en Tisri. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Lucas capítulo 2 versículo 7. En el mes de Tisri que corresponde a fines de septiembre, y principios de octubre se celebraban la fiesta de las trompetas y de los tabernáculos, las fiestas del otoño, y todos participaban de ellas, por lo que se explica que no hubiera lugar en el mesón para José y María. Había pastores en la misma región que velaban, y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño.
Y he aquí que se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque he aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas capítulo 2 versículo 8 al 11.